Fernández, entra el diputado Tomás Fuentes. Amaro, lo saludamos, aparece en pantalla, bienvenido. Ahí está Amaro para comenzar la conversación. ¿Cómo está? Hola, Pauca, hola, Amaro. ¿Cómo está bien, gracias. ¿Cómo está el ánimo después de una acusación constitucional al presidente de su coalición? Yo creo que una acusación que es totalmente oportunista. Se hizo ayer antes de las 10 de la mañana, justo para que calzara con el resultado antes de las elecciones. Si al presidente le quedan 5 meses y tiene una apertura en la fiscalía, yo creo que lo prudente hubiese sido, por ejemplo, una comisión investigadora. Pero tratarlo todo esto desde el punto de vista electoral, creo que es oportunista y creo que causa a veces resultados donde consiguen su objetivo, porque incluso parlamentarios, colegas míos, señalan abiertamente, lo estudiaré en su mérito. Entonces, al final, todo el Congreso desfila en función de la elección parlamentaria y no en función de un colectivo o de un proyecto en común. Y aprovechar la coyuntura para fines electorales, ¿le resta a su juicio importancia a los méritos que pueda tener esta acusación constitucional o a su juicio no hay mérito alguno detrás de esto? No, yo creo que siempre yo he señalado de que una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo ético. Este fideicomiso efectivamente es bastante extraño y yo creo que no corresponde. Si Piñera era dueño de Dominga o la familia Piñera y resulta que hay un fideicomiso y el mejor amigo del presidente compra esto con una tercera cláusula que habla de que se pagará siempre y cuando nunca sea zona protegida, efectivamente bastante, perdón que lo diga, pero poco ético, lo digo aquí y en la quebrada aquí. Ahora, eso no quiere decir, Amaro, por ningún motivo, de que hoy día vayamos a destituir al presidente a 4 meses de que termine su mandato por una cuestión electoral. O sea, yo creo que si se va a investigar, que se investigue bien, como lo está haciendo la Fiscalía, como también lo ha hecho. Por eso le hacía la pregunta, porque no sería una consideración al margen de que lo utilice la oposición con una finalidad electoral. Por eso le hacía la pregunta, ¿los méritos aún existen para usted, sí o no? Y usted me acaba de señalar que efectivamente es un error grueso en lo ético, en el plano de lo ético. Es un grave error, lo voy a decir siempre. Creo que el gran problema ha sido no separar la política de los negocios. Y creo que eso, en definitiva, al igual como lo vamos a conversar ahora con la acusación de Sebastián Sichel, la antigua política termina perjudicando a los nuevos en la política, empañándolos con las actuaciones que hacían antes. Y en virtud de esa nueva política, ¿usted se va a declarar en reflexión frente a esta acusación constitucional o desde ya usted ya se niega a que prospere? No, por ningún motivo me voy a declarar en reflexión. Yo la voy a rechazar. Hay una causa abierta ahora. Son 99 páginas. Son 99 páginas. Comencé leyéndola ayer, porque la verdad es que no lo he terminado de leer. He estado todo el día tratando de hacer distintas cosas. En una de las páginas incluso se señalan frases textuales de colegas o parlamentarios de RN. Entonces yo creo que hoy día justamente, cuando tú me preguntas a mí, Tomás, ¿la vas a rechazar o la vas a evaluar? No, yo la voy a rechazar de frentón, porque sé que es una jugada electoral. No por defender a Sebastián Piñera, si yo soy categórico en decir que no comparto éticamente lo que él hizo. Pero la voy a rechazar porque no voy a caer en el juego de la oposición, de que hoy día algunos estén casi que a favor de Piñera y otros en contra de Piñera para tener mayores escaños electorales. O sea, ¿le parece entonces a usted más importante el negar esta acusación constitucional para no darle el pase o ninguna concesión electoral a la oposición, a su oposición, básicamente, que considerar graves faltas a la ética, como usted ha señalado, dentro de una institucionalidad tan importante como la presidencia? Me parece, Amaro, que lo justo es que efectivamente lo esté estudiando, investigando, mejor dicho, la Fiscalía, que se haya hecho, por ejemplo, una comisión investigadora, pero si tenemos que mirar el futuro, es evidente cuál va a ser el resultado de la comisión. Va a ser 3 votos a favor y va a ser 2 votos en contra. Eso es obvio, te lo doy firmado hoy día. ¿Cuál va a ser el resultado de la Cámara de Diputados? Toda la oposición en contra y yo creo que toda la oposición a favor, y yo creo que el oficialismo va a estar todo en contra. Hoy día algunos señalan, porque es impopular decirlo, voy a estudiarlo en su mérito, pero yo creo que van a estar en contra. Y en el Senado, ellos requieren 5 votos de senadores oficialistas, de los cuales yo creo que no están. Entonces, este juicio, Amaro, seamos honestos,
¿Es político o es jurídico? Yo creo que se transforman las acusaciones constitucionales solamente en un gallito político. Por eso esta forma, este mecanismo es el que yo no comparto, Amaro, pero sí comparto los otros mecanismos. Ahí está, también se une a esta conversación la diputada Catalina Pérez. Diputada, gracias, estábamos conversando con el diputado Fuentes, que dice que esto es una jugada electoral y que no está dispuesto a participar de esto. ¿Cómo responde usted? Hola Tonka, hola Maro, hola a todos en el estudio y a quienes nos están mirando. Bueno, yo no puedo sino estar bien decepcionada de lo que señala el diputado Fuentes. Yo he escuchado con mucho gusto a algunos diputados oficialistas señalar que van a analizar la acusación en su mérito, porque creo que lo importante es simplemente cumplir con nuestro trabajo. La Fiscalía hará el suyo y analizará los antecedentes jurídicos para establecer la responsabilidad penal del presidente, pero hay una responsabilidad política que le cabe de hecho dentro de sus atribuciones, dentro de las atribuciones que la propia Constitución que ustedes defienden nos da, que es fiscalizar los actos de gobierno. Y una de las acciones de fiscalización y de eventual establecimiento de una responsabilidad política, porque este efectivamente es un juicio político y eso no tiene nada de malo, es efectuar la acusación constitucional. Y ahí yo creo que la responsabilidad que nos cabe a todos es formarnos la convicción en función de la lectura de antecedentes, pero no en función de una trinchera cerrada, yo voy a respaldar al presidente a toda costa. Si el presidente cometió un error, eso es evidente y está fundado en una acusación, yo esperaría que todos los diputados oficialistas analizaran en su mérito dicha acusación y luego tomaran una decisión. Creo que es lo que le deben a la investidura de su cargo, pero sobre todo a la confianza del país. Yo creo que hoy día la gente demanda que la impunidad en Chile se acabe. Y creo que incluso si no lo demandara la ciudadanía, es nuestro trabajo y es nuestra obligación ejercer las atribuciones que la Constitución nos da, ejercer las herramientas que hoy día tenemos. Y además yo creo es un imperativo ético. Yo creo que hoy día no se trata solamente, con toda la relevancia que tiene, del caso Dominga en particular. Se trata de un presidente que ha vinculado sus intereses personales y lo ha puesto por sobre el interés de la nación. Se trata de un presidente que ha puesto o no le ha importado la depredación ambiental con tal de defender su negocio, y eso a mi juicio son actos ilegales, pero eso lo demostrará la Fiscalía, pero también son actos inmorales y que riñen incluso con las obligaciones que la Constitución le establece al presidente, y por eso creo la acusación constitucional es fundada. El diputado podrá pensar otra cosa, pero lo que yo le pido es que lea la acusación y que luego se forme una opinión y que no estemos cada uno en nuestra trinchera defendiendo lo indefendible. Catalina, y si somos honestos, pero seamos honestos, era parte de la estrategia entregarla o presentarla ayer antes de las 10 para que se resolviera antes de las elecciones y no después de las 10, que se retrasaría 2 semanas porque tenemos semana distrital y quedaría después de las elecciones, ¿o fue coincidencia? Seamos honestos. Pero por supuesto, yo no tengo ningún problema en decirlo. Para mí es súper importante, y para mis vecinos y vecinas es súper importante, que antes de la elección sepan qué opina usted, qué opinan sus colegas, qué opinan todos los que van a ser candidatos y candidatas y que hoy día están en el Congreso respecto del actuar del presidente. Por supuesto que yo quiero, y creo que es lo correcto, que esto se defina antes de las elecciones, sobre todo si tenemos una acusación fundada y que creo no puede esperar por ser presentada. Ya esperamos bastante tiempo porque el presidente rindiera cuenta a la ciudadanía. Si la acusación está, si están los fundamentos, si hoy día podemos dar pie a ese juicio político y también jurídico que va a establecer la Fiscalía, no entiendo qué podemos esperar. Pero incluso si pudiéramos haber esperado, yo creo que lo correcto es que la ciudadanía conozca su posición y la de los otros diputados antes de la elección, para que después pueda votar. Claro, diputado, un paréntesis porque queremos sumar más voces, no solamente las de ustedes, sino que en este caso la voz del senador Osandón. Escuchamos las del senador Osandón. Miren. Bueno, es malo porque en Chile una de las cosas que muchos sectores han tratado de darle duro a las instituciones, y las instituciones son las que nos protegen. Entonces cuando vemos, no sé, un general de carabineros cuestionado, un general de militar, un PDI, un presidente, candidato, al final ¿en quién creemos? El presidente ha dicho que finalmente son hechos ya antecedentes, incluso ya conocidos por la justicia, y finalmente desestimaba muchos de ellos. ¿Cuál es su posición? ¿Está bien entonces que se haya abierto esta investigación de parte de la Fiscalía? No, yo no puedo hacer juicios sobre eso cuando voy a ser juez. No hablo de la acusación constitucional, estoy hablando de la investigación. No, a mí lo que me extraña es que se abre una investigación que estaba cerrada. Entonces eso tiene dos líneas. O hay algunos antecedentes nuevos, que no me parece, o se hizo mal la otra y le hicieron a la rápida. ¿Y qué piensa usted entonces, señor Fuentes? ¿Se hizo mal la otra, le hicieron a la rápida, o a su juicio los tribunales también están ideologizados y también persiguen la figura del presidente?
No, yo comparto con el senador Sandón de que si efectivamente hay nuevos antecedentes, me parece perfecto y correcto que las instituciones funcionen y el presidente debe ser investigado por la Fiscalía. Si es que no hay nuevos antecedentes, me imagino entonces que están corrigiendo un error, no tengo idea, y que también funciona la institución. Pero lo que no me parece a mí es que quedándole 4 meses de gobierno, la oposición quiera sacarlo para que los últimos 60 días no esté él en el cargo cuando está siendo hoy día investigado por la Fiscalía. Yo creo que hay que cuidar las instituciones. Estamos hablando aquí en el caso del presidente de la República. Yo soy súper claro, Catalina, no tengo ningún problema en decirlo. Reprocho su actitud porque creo que desde el punto de vista ético no corresponde lo que está haciendo. Reprocho Dominga. Creo que la zona debe ser declarada zona protegida, pero eso no quita a que yo vaya a hacer este golpe donde lo saco políticamente y dejo al país sin un presidente 60 días. Nosotros queremos sumar también a la conversación con los diputados a la periodista Alejandra Matus, va a aparecer en pantalla. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a este paso de conversación. Lo primero que nos comentes tu opinión con respecto a esta acusación constitucional en contra del presidente, en qué pie queda él, los coletazos con esta elección presidencial, también son varios temas, pero adelante, te queremos escuchar. Bueno, a mí me parece que la institución de acusación constitucional existe y los parlamentarios que la han redactado y están formulándola tienen todo el derecho de ejercer esa acción y eso es independiente de lo que pueda hacer la justicia por su parte. Ahora, el tema básicamente, y te saludo Alejandra, es que la defensa del gobierno es que se estaría impugnando algo que ocurrió en su administración previa, no en la actual, y se trataría de un golpe blando con fines electorales. No hay antecedentes nuevos. ¿Qué dices al respecto? Bueno, no todas las actuaciones ocurrieron en el gobierno pasado. Recordemos que fue en este gobierno, y no hace mucho, que se citó extraordinariamente al Comité de Ministros para aprobar el proyecto Dominga. Esa es una actuación de este gobierno. También ha sido en este gobierno que no se ha establecido como zona protegida el sector de Barrancones, a pesar de que fue el argumento que el propio presidente dio para votar, digamos, o descartar el proyecto de la termoeléctrica que se iba a instalar ahí. Entonces sí hay actuaciones de este gobierno que son continuación de las actuaciones que ocurrieron en su primer mandato. Y respecto del momento electoral, un gobierno siempre va a estar en un momento político que se podrá aducir como excusa para impedir la acción de estas actuaciones, pero a mí me parece que el aprovechamiento político es poner esas excusas por delante de la actuación necesaria y contrapeso entre los poderes del Estado, que es propia de una democracia, sea que el presidente esté empezando su mandato, esté en medio de él o esté finalizándolo. Creo que es más desestabilizador tener un presidente que no ha sido investigado hasta las últimas consecuencias y en todos los planos respecto de estas actuaciones y que siga gobernando con esa sombra de duda en los meses que quedan, porque todas sus actuaciones van a estar bajo la sombra de sospecha hasta el último día que gobierne. Queremos compartir también... Amaro. ¿Usted quiere decir algo? Diputado, por favor, adelante. Sí, solo es que no le entendí a la Alejandra. Hola Alejandra. ¿Cuál es el error entonces? El error de este gobierno fue no haber nombrado, no haber declarado zona protegida, al igual como lo hizo la presidenta Bachelet. Entonces yo podría haber acusado constitucionalmente a la presidenta Bachelet hasta 6 meses de que haya dejado su cargo por no haber decretado zona protegida. ¿Eso es lo que acaba de decir? Claro, si ella tuviera intereses personales en esa operación, como los tiene el presidente a través de las operaciones que hizo su familia vendiéndole las acciones de Dominga a su mejor amigo, claro que podrías haberla acusado, me parece a mí.
O sea, lo que pasa, diputado, Continúe. lo que ocurre, ¿verdad?, es que la figura de Bachelet, que perfectamente se podría también impugnar, no tiene esa cláusula ni ese pago de esos 12 millones de dólares. Ahora, vamos, ¿verdad?, tenemos otros antecedentes. Mira, un segundo. ¿Sí? Amaro, es que lo que pasa es que si bien yo no comparto eso, lo digo súper claro, yo no lo comparto, y lo expliqué, lo del presidente Piñera, entiendo que eso ya fue juzgado. Entonces, por eso digo yo de que si bien éticamente totalmente reprochable, entiendo que no abre espacio ahora para una acusación constitucional. Pero si se ha juzgado, ¿por qué entonces la Fiscalía efectivamente está nuevamente ahora con la fiscal regional de Valparaíso en medio de este proceso? ¿Y por qué estamos hablando ahora de esta acusación constitucional? Es que ahí también hay que sopesar elementos, diputado. ¿Quién quiere hablar? Sí, la ¿Catalina? diputada quiere hablar. Yo. Sí, adelante. Sí, varias cosas que me gustaría sumar a lo que creo muy bien ha señalado la periodista Alejandra Matu, que, a ver, acá efectivamente hay una compraventa que es del año 2010 y respecto a la cual la Fiscalía, yo no sé por qué, terminó una investigación, la cerró sin declarar mayores culpabilidades. Sin embargo, la misma Fiscalía, como ha señalado Amaro, ha reabierto la investigación, ha señalado hay nuevos antecedentes en lo judicial. Y esa es la lista judicial que hoy día está corriendo por un carril separado. Otra cosa es la acusación constitucional que no se funda en los hechos del año 2010. Se funda en cómo el presidente pone en jaque el honor de la nación a nivel internacional a propósito de los Pandora Papers. Se funda en la omisión de actos de la declaratoria ambiental y se funda además en acciones, que es la convocatoria a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental para aprobar el proyecto Domingo involucrado directamente en los negocios del presidente. Entonces, tanto la acción de acusación constitucional como la acción de la Fiscalía están debidamente fundamentados en actos de esta administración y antecedentes nuevos. Y esto no lo digo yo, lo dice la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Y por tanto, está clarísimo el escenario, digamos. Queremos compartir con ustedes otras informaciones a raíz de Pandora Papers y la acusación constitucional. Han salido a la palestra diferentes situaciones judiciales que ha tenido en su historia el actual presidente Sebastián Piñera. Vamos a retroceder en el tiempo a su primer tema judicial, Banco Talca, en plena dictadura cívico-militar, y el caso que expone el siguiente video, donde en ese entonces la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, se refiere a ese punto, a esa parte de la historia. Por favor, dirección. El ministro de entonces, que no sé si estaba en trabajo o en minería en ese momento, porque José Piñera cubrió los dos ministerios, fue a verme a mi oficina y en ejercicio de nuestra gran amistad me dijo, mira, las palabras textuales que usó, me acuerdo de esto, y ya te voy a decir por qué me acuerdo, ¿no? Porque para mí esto fue una excepción muy grande en mi vida. Me dijo, mira, mi hermano Tatán, no me dijo Sebastián, me dijo, mi hermano Tatán está preso, y yo te vengo a pedir que él no se va a arrancar, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus negocios, tiene sus cosas. Aquí en Chile no se va a escapar, no se va a esconder, es un hombre decente, cayeron todos, esto fue un crash. Me dio toda la razón que en ese momento lo movía a él, además de su condición de hermano, a que le dieran la libertad bajo fianza. No es que los liberaran del proceso, le dieran la libertad bajo fianza. Beneficio que hoy día se ha traducido en una puerta giratoria en que nadie queda adentro, ni las arañitas van a quedar adentro, ¿estás seguro? Bueno, la cosa es que, ¿cuál es mi excepción? A mí esta petición, que yo no podía sino cumplirla porque era mi compañero de gabinete, mi amigo y muy querido amigo, José Piñera Echenique, yo la iba a cumplir, rompió conmigo el estatus que yo me había establecido como ministro de Justicia y que invariablemente sostuve con esta excepción, siempre. Nunca pedirle nada al Poder Judicial. Tú le puedes preguntar a cualquier ministro de la Corte Suprema que fue, o a cualquier ministro de Corte de Apelaciones que ahora está, o a cualquier juez que hoy día es ministro, o a cualquier personero del Poder Judicial, si en los 6 años que yo fui ministro de Justicia de este país, le pedí algo a alguien en favor del gobierno, nunca, ni menos de una persona individual y determinada. Diputado Fuentes, al recordar, ¿verdad?, ese episodio con Mónica Madariaga, ¿qué piensa usted? ¿Qué conclusión saca? Es que la verdad, Maro, mira, yo no sé cuál es el objetivo,
Yo creo que me tengo que pronunciar respecto a una acusación constitucional. Si el tema es si estoy de acuerdo con el actuar de Sebastián Piñera, yo he sido súper claro en decir de que no estoy de acuerdo. Pero también quiero ser claro en decir de que hay que ser cuidadosos y respetar las instituciones. Y también respetar la democracia. Y si chilenos eligieron al presidente Piñera para que gobernara hasta marzo del próximo año, y nosotros estamos constantemente en una pelea de acusaciones constitucionales porque no les gusta lo que se hace en educación, porque no les gusta lo que se hace en salud, porque no les gusta lo que hace el ministro del Interior, entonces han acusado constitucionalmente a todos menos al ministro de Deporte. Entonces, Amaro, yo creo que tenemos que separar esto. Si ya está en fiscalía, insisto, que fiscalía investigue. Y perdone, que diputado, la no confundamos, perdone, diputado, con todo respeto, usted podrá estar en contra de la acusación constitucional, pero no confundamos a la audiencia. Aquí hay dos caminos y los dos caminos son plenamente legítimos. Hay una vía que se llama judicial y hay otra que es política y que está justamente en la cuna de la política, que se llama el Congreso, que está plenamente facultado para hacer lo que está haciendo. Y esos dos caminos son legítimos. Una cosa, a lo que voy es, una cosa no obsta la otra, pero si puedo yo finalmente, habiéndolo escuchado, si puedo esgrimir su argumentación, corríjame si me equivoco, pero usted señala que la falta del presidente es grave, pero porque esto finalmente se traduce en una ventaja electoral de la oposición, yo, Tomás Fuentes, me opongo a la acusación constitucional. Es decir, no está dispuesto a entregarle a la oposición ningún dividendo electoral y por lo mismo pasar en alto la falta del presidente. ¿Esa es su argumentación? Estás en lo correcto y te lo vuelvo a argumentar. No puedo estar a favor de que el presidente Piñera haya vendido algo a través de un fideicomiso ciego, que una tercera cláusula está ligando de que se pagará siempre y cuando esa zona no se declare zona protegida. No puedo estar de acuerdo con eso. La Fiscalía lo está investigando ahora recién, abrió una causa recién. Y efectivamente el presidente Piñera, si cometió alguna infracción, delito, va a tener que ser responsable. Pero la acusación constitucional, insisto, Amaro, que es un carril distinto, yo no estoy confundiendo a nadie. Ese carril distinto, yo lo que señalo es que la oposición lo sobreutiliza con todos los ministros habido y por haber en cada oportunidad que pueden, con tal de torpedear a lo que hace el gobierno. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Quedando 4 meses de gobierno, cuidando la institucionalidad, ¿no será mejor que ya está funcionando la Fiscalía y que la acusación constitucional solo tiene por objeto que el presidente de la República cese en su cargo y no pueda ejercer 5 años más? Está bien, pero sacarlo de que el ejercicio de su cargo, quedándole 4 meses y que esto se va a resolver en 2 meses más. ¿Catalina? Sí. Catalina. A mí, por favor. Sí, si me permite solamente, 8 acusaciones constitucionales. ¿No es mucho? ¿No es exagerar también la medida y la prerrogativa del Congreso? A ver, a mí hay algo que me preocupa harto, que es esto que se ha usado, siento yo, que se ha sobreusado, que es esto de protejamos las instituciones, dejemos que las instituciones funcionen. Porque a mí me parece que bajo la premisa de dejemos que las instituciones funcionen, es con lo que se ha validado la impunidad en nuestro país permanentemente. Si queremos que las instituciones funcionen, hagamos que las atribuciones que tenemos funcionen. Y esas atribuciones son las acusaciones constitucionales cuando uno cree que un ministro o que un presidente está faltando a los deberes que la Constitución establece. Yo pensé que el presidente también estaba faltando los deberes que la Constitución establece cuando fue parte de la violación sistemática de derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante. Y por eso, por ejemplo, decidimos acusar constitucionalmente al presidente. Me hubiese encantado que esa acusación constitucional prosperara, porque creo que la deuda tremenda que tenemos en términos de violación de derechos humanos en nuestro país tiene un responsable político y ese es el presidente. No logré los votos de toda la oposición en esa oportunidad y hoy día estos son antecedentes completamente distintos, porque este presidente parece que tiene del que uno le pida, digamos, son antecedentes de corrupción, son antecedentes de depredación ambiental, y lo que yo voy a hacer es utilizar las instituciones, pero de la buena manera, no diciendo que la justicia haga su trabajo porque yo no tengo nada que hacer, me lavo las manos, sino que utilizando las instituciones, utilizando la acusación constitucional para que una vez por todas en Chile terminemos con la impunidad. Y creo que eso es parte de nuestra responsabilidad en términos incluso de defensa de la democracia, que es otra cosa que a mí me preocupa bastante. Yo no voy a tolerar que aquí se hable de un golpe cuando quienes han hecho golpes de Estado son justamente los que están en la vereda al frente. Aquí lo que queremos es proteger la democracia, proteger las instituciones, incluso salvar la figura presidencial que este presidente ha horadado.
Y creo que desde esa perspectiva ejercer esta acusación constitucional es un deber ético, es un deber moral, pero también es una obligación política y es una obligación legal, insisto, dada por esta Alejandra no ha hablado. Alejandra no ha hablado, me gustaría darle el pase sobre todo a propósito de las palabras de la diputada Catalina Pérez, porque el mismo vocero de gobierno ha dicho y ha catalogado esto como un golpe blando. ¿Qué te parece a ti, Alejandra, esto? Y después vamos con usted, Tomás. Bueno, me parece que son argumentos retóricos que no van al fondo del tema, porque uno puede decir esto es aprovechamiento político, esto es, digamos, son juicios de valor. Los hechos que importan son que la familia del presidente hizo una operación en un paraíso fiscal, del cual no nos hubiéramos enterado si no hubiera sido por un consorcio periodístico que sacó el documento a la luz. Se sabía efectivamente que este acuerdo existía, pero no se sabía que había sido materializado en un paraíso fiscal. Y yo creo que es un derecho democrático que nos asiste a todos los chilenos y chilenas que ese asunto se investigue en toda su profundidad y lo más rápido posible. La justicia penal efectivamente tiene una tarea que hacer y se va a tomar su tiempo. Todos sabemos que un proceso penal de estas características se va a alargar y probablemente va a tener resultados una vez que el presidente haya dejado su mandato. Pero las responsabilidades políticas que son exigibles a través de los instrumentos que establece esta Constitución y que se le dan al Congreso, se pueden exigir en cualquier momento y me parece muy válido que se hagan, porque también es parte de la democracia el contrapeso de poderes. Lo que es un tema que incluso ronda la Convención Constitucional es el exceso de atribuciones que tiene el presidente. Entonces pongámonos en el supuesto de que aquí hay una actuación indebida del presidente. Vamos a seguir gobernando, vamos a permitir que ese presidente continúe gobernando 4 meses con todas las atribuciones y posibilidades de hacer otras cosas en su beneficio, de ocultar evidencia. Yo me pregunto si supongamos que estamos investigando no sé, un director de escuela que comete... Tenemos ahí unos inconvenientes, se fue la señal con Alejandra, pero sé que Tomás Fuentes, el diputado Fuentes, quería decir algo y se suma a la conversación. ¿O volvió Alejandra? ¡Volvió! Alejandra se cortó. Retrocede hasta director de colegio, por favor, porque llegamos hasta esa parte. Si un director de escuela, supongamos que se queda con los dineros que el Estado le da para educación y quedan 2 meses para que termine el año escolar, ¿se le va a permitir que continúe dirigiendo el colegio a pesar de esa irregularidad? ¿O se va a nombrar un reemplazante? Yo creo que a ningún apoderado en ese caso le daría seguridad que ese director continuara. Entonces, yo no he visto ningún caso penal o judicial en que uno diga, no, espérese que esta persona está terminando de hacer un trabajo, esperemos a que lo termine. Yo creo que las cosas se hacen cuando están los antecedentes y hay que hacerlo a pesar de las circunstancias políticas y a pesar de gane a alguien o pierda a alguien en la arena política. Sí, pero también podemos rescatar un contrapunto y que está en la ciudadanía y está instalado. Y una pregunta que me gustaría hacerle a Catalina Pérez en su calidad de diputada. ¿Es posible que todo esto quede simplemente en un voladero de luces, que sea solamente algo testimonial? Dicho eso, llevamos ya 8 acusaciones constitucionales. La falta del presidente es mayúsculamente grave, se sabe. Pero lo que apunto verdad es, mucha ciudadanía también está agotada de que se las pasen en acusaciones constitucionales sin pasar leyes que son también muy importantes, del día a día, fundamentales. Y esto los despista una y otra vez. Y yo creo que hay que compatibilizar ambas cosas. Creo que las obligaciones de fiscalización, como las obligaciones de representación y de legislación que tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, tienen que encontrar un adecuado equilibrio. Yo creo que lamentablemente estamos frente, yo lo dije el día de ayer, a uno de los peores gobiernos de la historia, creo que al peor desde la vuelta a la democracia, y eso ha hecho que las acciones de fiscalización crezcan durante este periodo. Yo no pongo en duda, y es algo que yo lamento harto,
yo efectivamente tengo dudas de cómo va a prosperar esta acusación constitucional en el Senado. ¿Por eso debo dejar de hacerla? Yo creo que no. Yo creo que el solo hecho de que la Cámara de Diputados y Diputadas, que logremos en la Cámara de Diputados y Diputadas demostrar que ha lugar una acusación constitucional contra el presidente de la República por comprometer gravemente el honor de la nación, por no garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o por faltar a la probidad y la transparencia, ya establece una elevación del estándar en la política súper necesario el día de hoy. Yo creo que gracias a un periodismo valiente hoy día que ha logrado develar estos circuitos de poder que han protegido constantemente a un puñado de personas, estas acciones están saliendo a la luz, o estos antecedentes están saliendo a la luz. La ciudadanía hoy día no tolera los actos de corrupción y de depredación ambiental en Chile, y eso amerita que las instituciones, insisto, funcionen de la buena manera y que usemos las herramientas que hoy día tenemos. Todo a favor, Catalina Pérez, sí, todo a favor de que usen sus facultades, siempre y cuando efectivamente se haga hincapié en lo que señalabas, compatibilizar. Pero cuando, por ejemplo, una ley nacional de cáncer tarda años, ¿de qué estamos hablando? Es un congreso que se las pasa, sea derechas o izquierdas, efectivamente, 8 años, sea derechas o izquierdas, se las pasa, ¿verdad?, tirándose excremento ideológico de un lado a otro, y tenemos, ¿verdad?, a ciudadanos que esperan una ley nacional de cáncer. ¿Y cuántas personas mueren? ¿Y dónde están sus prioridades? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente lo compatibilizan? No estoy discutiendo, que no se malentienda mi argumentación. No estoy pasando por alto la falta es que no puedo grave. estar más de acuerdo contigo, Amaro. Y es una atribución del Congreso sin lugar a dudas. Pero ustedes se las pasan también en estas pugnas ideológicas en desmedro de mucha legislación muy importante. Amaro. Que responda la diputada primero. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Amaro, y creo que es uno de los motivos por los cuales muy fundadamente la ciudadanía hoy día no cree en la política, porque las instituciones no han estado al servicio de la ciudadanía, porque el Congreso, y en particular ahí, tanto la Cámara, pero también el Senado, demoran tramitaciones que son prioritarias para la ciudadanía hoy día. No solamente la ley en cáncer, yo represento una de las regiones con más altos índices de cáncer a nivel nacional. La región de Antofagasta es la capital minera del mundo, pero también la capital mundial del cáncer. Y eso está asociado tanto a un modelo de desarrollo que prioriza la contaminación y el engrosamiento de los bolsillos de unos pocos por sobre la salud de la gran mayoría. ¿Qué me hubiese gustado a mí que pudiésemos legislar, por ejemplo, para que la Fiscalía no tuviese que esperar que la Fiscalía Nacional Económica se pronunciara sobre los actos de colusión respecto del gas natural? Y esos proyectos están ingresados. Ingresamos 30 medidas anticorrupción para también darle más herramientas a las instituciones para que puedan investigar a todos por igual. Hemos ingresado también propuestas para poder acusar constitucionalmente al fiscal nacional cuando este no hace su trabajo. Entonces, hay un montón de proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso. Y por eso, por ejemplo, yo voy a la reelección y por eso van muchos otros candidatos y candidatas jóvenes que no vienen de la política tradicional a la reelección o a su primera elección en el Congreso Nacional, porque no nos basta con un gobierno de cambio, también necesitamos mayorías parlamentarias para que esto nunca más vuelva a pasar en Chile. Y por eso yo creo que somos tan críticos de cómo la política ha funcionado durante los últimos 30 años en nuestro país. Y por eso que tenemos una crisis en las instituciones tan grande, porque las instituciones no están al servicio de la gente, y eso pasa en el Congreso Nacional, pasa en el gobierno, pasa con la tramitación eterna de estos proyectos que son relevantes para la ciudadanía. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo, Amaro, Tonka, y es una pelea que damos todos los días, a veces muy frustrado y frustrada, pero otras veces con mucha esperanza dentro del Congreso Nacional. El diputado Fuentes también quería decir algo, y también vi que Alejandra levantó ahí su mano. Diputado. Sí, lo que pasa, Tonka, Amaro, que yo creo que la mesa tiene varias patitas, porque mira, en esto hay que comenzar a ser francos. Yo también creo que la oposición ha sido la peor oposición de la historia en nuestro país. Porque digamos las cosas como son. Mira, nada les gusta. La semana pasada votamos no un proyecto de ley, un proyecto de acuerdo, donde Catalina estuvo en desacuerdo con ese proyecto, que era que pedirle a las Fuerzas Armadas que nos ayudaran en el resguardo de la frontera por la inmigración ilegal. Y resulta que dijeron que no, que tenían que ser solo carabineros de Chile. Entonces, cuando hay 4 carabineros en Colchane, cuando hay poca dotación en San Bernardo, y ellos no nos apoyan con las Fuerzas Armadas en la frontera, entonces, ¿qué constructiva es la oposición para este gobierno? ¿Qué razones esgrimieron para votar en contra? Porque tengo el titular y la bajada también para poder entender. Sí, pregúntale a Catalina, ahí está. ¿Catalina? Es que lo que señala el diputado Fuentes a mí me parece, pero de un descaro tremendo, perdón, Tonka, pero
la atribución para cuidar las fronteras de nuestro país es del gobierno al que él representa. No necesita ningún proyecto de resolución, que le explico a la gente que a lo mejor no sabe qué es un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución es una petición que hace el Congreso al presidente, una simple petición. El presidente tiene todas las atribuciones para cuidar las fronteras de nuestro país, para cuidar el norte de nuestro país, y no lo he hecho. Eso lo digo con conocimiento de causa. Soy diputada del norte de Chile y veo cómo las fronteras hoy día, cómo los inmigrantes hoy día que invitó su presidente están abandonados y al ajero de un manejo que se hace Catalina, ¿cómo votaste esa petición? El completo abandono de este gobierno. Entonces me parece de un tremendo descaro que se diga de que por culpa de que no aprobamos un proyecto de resolución para que los militares cubran las fronteras, hoy día las fronteras no están cubiertas. Esa atribución de su gobierno, diputado, y hemos sido muy críticos porque de hecho no la ha ejercido. Entonces ejerce las obligaciones que tiene, pero no tiene la pelota para el córner. Pues, pero usted está en desacuerdo de que los militares efectivamente cuiden las fronteras, diputada. ¿Está en desacuerdo de que los militares, por ejemplo, también estén administrando eventualmente la creación de algunos campamentos donde se salvaguarde la dignidad de los migrantes? ¿Está en desacuerdo con aquello, diputada? No, yo creo que las fuerzas militares tienen que estar al servicio de las necesidades del país. Y por cierto, creo que cuidar las fronteras es una necesidad del país. Ojalá pudiésemos fuerzas militares, con fuerzas militares, por cierto, con mejores protocolos. El diputado Fuentes le tiene una pregunta y después pasamos a Alejandra. Pero Catalina, si como corporación, como Cámara de Diputados, le estábamos pidiendo al gobierno que envíe a las Fuerzas Armadas a cuidar la frontera, te pregunto honestamente, ¿por qué la rechazaste? Porque yo estoy harta, e insisto acá, y a mí me parece un descaro tremendo que estemos discutiendo de esto. Esto es un voladero de luces por parte del oficialismo para buscar desligarse de la responsabilidad que tiene en la crisis migratoria que existe en nuestro país. O sea, ahora lo que estoy escuchando es que la culpa es del Congreso, la culpa ha sido de Gabriel Boric, la culpa ha sido del gobierno anterior, nunca la culpa es de este gobierno respecto a una política migratoria nefasta que nos tiene en la crisis. Pero la pregunta es, ¿por qué la rechazaste? Que hoy día tenemos. Entonces, yo no voy a aceptar que se esté esperando un proyecto de resolución y se culpe a la oposición por no aprobar un proyecto de resolución para que el gobierno haga su trabajo en materia migratoria. Pero Catalina, ¿cuál es tu argumento para rechazar la petición? Ni siquiera ha salido el reglamento Alejandra que quiere decir permite algo. la ejecución de la nueva ley migratoria, que es responsabilidad del presidente. Entonces, no, yo creo que en materia migratoria no hay lugar a dudas de que este gobierno no ha sabido hacer bien su trabajo, que ha tirado la pelota para el córner, que le ha echado la culpa a quien pueda echarle la culpa sin hacerse cargo del problema. Y lo que necesitamos la gente que vivimos en el norte del país es que se hagan cargo del problema que generaron con migración irregular. Queremos migración ordenada, segura y regular, que garantice los derechos de chilenos y de personas migrantes. Y eso no lo ha podido garantizar hoy. Bueno, falta la respuesta porque todavía tiene una respuesta, algo que decir el diputado Fuentes. Alejandra está esperando, también quiere comentar, está con la mano arriba. Pero mira, vamos a hacer algo, un paréntesis, pero breve. Vamos a una pausa comercial y al regreso comenzamos con Alejandra Matus. Espérenos breves minutos que ya estamos de regreso con más. Bienvenidos. Hablando también acerca de la situación país. Alejandra, estamos justamente hoy con un diputado, el diputado Fuentes, que dice que está dispuesto a pasar por alto lo que él reconoce como una falta grave de parte del presidente por no hacerle concesiones, ¿verdad?, a la oposición en materia electoral. Y estamos a su vez con también la diputada Catalina, que señala que con 8 acusaciones constitucionales, es cierto que muchas veces se torpedea lo que son legislaciones y leyes muy importantes para el grueso de la ciudadanía. Dimes y diretes, estamos en trincheras ideológicas y no hay avance. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Alejandra? Bueno, yo creo que los principios de decencia y probidad no debieran tener color político. Cualquiera que sea la postura ideológica del presidente, si comete actos graves y que comprometen los principios de probidad, debe ser investigado. A mí eso me parece de perogrullo. No creo que tenga doble lectura ese tema. Pero también quiero recordar que en Chile, que tiene un sistema hiperpresidencialista, la iniciativa de ley la tiene el presidente. El presidente es el que maneja los tiempos legislativos, le pone urgencia o suma urgencia o tramitación normal a los proyectos de ley y puede enviar casi todos los proyectos de ley que nos conciernen como ciudadanía. Entonces no es por esa misma razón, por la responsabilidad que tiene y por la supremacía que tiene la magistratura presidencial
sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Parlamentario, a mí me parece que todos los ciudadanos y ciudadanas merecemos conocer a fondo qué es lo que pasó, por qué pasó, y si fue un acto reñido con la probidad, bueno, se pondrá un reemplazante hasta que termine el gobierno, y a mí no me parece que eso sea grave. Más grave me parece que se mantengan las personas en sus puestos sin que se les investigue por los actos graves que pueden haber cometido, cómo se investiga a cualquier persona que está sometida a la ley y a la justicia. ¿Diputado Fuentes? Sí, estamos conectados. Mira, yo quiero decir solamente, bien breve, mira, no se trata, Amaro, de darlo por, como dijiste, se me olvidó la expresión literal, pero fue como, tú insinuaste que yo lo quería obviar. No, yo no lo quiero obviar. Es como dijimos antes, cuando estén los antecedentes. Yo considero que obviamente, si hay una investigación en la Fiscalía, eso nos va a aportar, y va a ser mucho más prudente, tener más antecedentes. Y no este golpe electoral que ellos hacen presentando la acusación ayer antes de las 10 de la mañana, cosa de que se vote antes de las elecciones. Pero mira, dicho eso, dos cosas, porque no me quieren contestar la pregunta, no me importa, la voy a cambiar. Cuando ellos hablan de una migración regulada, eso no es cierto, porque en el programa de Boric, en la página 176, en el punto G, decía: se garantiza el acceso a las personas migrantes independientes de su situación administrativa al Banco de Vivienda Protegida. Entonces, cuando yo acuso que hay una oposición que no deja gobernar, te doy otro ejemplo más. La misma Catalina hace 2 días rechazó, igual que Boric, rechazaron el proyecto de ley que buscaba tipificar el robo de madera y técnicas de investigación para perseguirla, cuando es uno de los principales problemas de la Araucanía. Entonces, ¿de qué sirve que en todos los materiales le echen la culpa al gobierno de todo, si cuando nuestra labor de parlamentario tenemos que sacar adelante proyectos de ley para ir en ayuda de la frontera, para ir en ayuda de la Araucanía, nos rechazan los proyectos? Catalina. Porque son muy malos proyectos, porque no se hacen cargo del problema de fondo. A ver, yo creo que, primero, respecto a la migración, tenemos un problema de gobernanza migratoria que además no es solo de este gobierno, sino que yo creo que es un fenómeno que ha atravesado un problema de gobernanza en varios gobiernos anteriores, que no ha reconocido el fenómeno de la migración como un fenómeno que va a continuar creciendo y que requiere una legislación a la altura. Requiere una legislación a la altura porque no vas a lograr frenar la migración construyendo zanjas, como propone algún candidato presidencial, ni invitando venezolanos a venir para luego dejarlos a su suerte. Vas a lograr hacerte cargo de la migración si propones cooperación regional, si propones políticas territoriales, si construyes en conjunto con los gobernadores y gobernadoras, si, independiente de tu color político, estás dispuesto a dialogar con los actores regionales. Ninguna de esas cosas las ha hecho el gobierno, y eso lamentablemente nos tiene en esta situación, no por culpa exclusiva de este gobierno, sino por un problema de administración sucesiva que ha malentendido el fenómeno de la migración y que no se ha hecho cargo de él, y que tiene por consecuencia que hoy día lo enfrentemos en los territorios al fenómeno migratorio sin recibir absolutamente ninguna ayuda por parte del gobierno, teniendo que organizar los vecinos y vecinas ollas comunes para los migrantes, los más de 700 migrantes que estuvieron hace un mes durmiendo en el terminal de buses sin que nadie se hiciera cargo de la situación. Como dice y respecto a la Araucanía, yo no sé si este gobierno ha permanentemente pretendido realmente solucionar el conflicto que tenemos en la Araucanía, o más bien ha buscado como echarle más leña al fuego respecto a la situación. Lo que necesitamos en la Araucanía es diálogo político con los distintos actores, con los actores del territorio, y no, por ejemplo, la generación de estados de militarización que lo único que hacen es acentuar el conflicto. Entonces, en ambas materias simplemente tenemos miradas radicalmente distintas respecto de cómo se abordan. Nosotros queremos demostrar que lo podemos hacer mucho mejor con el gobierno de Gabriel Boric. Ustedes ya han demostrado qué es lo que pasa cuando gobierna Chile Vamos por Chile, no sé cómo se llaman ahora, cuando gobierna un Sebastián. Yo espero que nunca más gobierne un Sebastián en Chile. Hoy día la gente quiere un proyecto distinto y espero que podamos ofrecer ese proyecto distinto mediante el gobierno de Gabriel. Estamos trabajando para eso y para hacernos cargo de los problemas que realmente tiene la gente hoy día. Vamos con el diputado Fuentes y enseguida con Alejandra. Sí. Con política pública. Diputado Fuentes. Catalina, pero tú me puedes... ¿Cómo se unen esos puntos cuando tú dices, siendo diputada de Antofagasta, queremos una migración regulada? Si el proyecto de Boric le garantiza el acceso de personas migrantes independiente de su situación administrativa. Entonces, ¿cómo? No entiendo esa contradicción. La migración no es regulada. La migración, que de hecho su propio gobierno propone porque es un estándar internacional que no han logrado cumplir,
se llama migración segura, ordenada y regular. La migración segura, ordenada y regular son principios internacionales que se establecen para la gobernanza en materia migratoria y que aseguran que, por ejemplo, no caigamos en la irregularidad cuando su gobierno desprotege las fronteras y produce que gente de hecho muera atravesando el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, porque como no aprobaron una buena política de entrega de visas, la irregularidad tiene que ser permanentemente trabajada por quienes habitan en los territorios. Migración segura, ordenada y regular. Son los principios que proponemos en el programa de Gabriel y que también, insisto, se proponen en materia internacional que no han logrado ser ejecutadas en la práctica por su gobierno. Ya, entonces estás de acuerdo, siendo diputada de Antofagasta, con garantizar el acceso a las personas migrantes a la vivienda independiente de su situación administrativa. Yo creo que es bien voluntarista plantear, y creo que eso es algo que hay que revisar con bastante detalle, como el acceso a la vivienda, cuando hoy día la vivienda ni siquiera está garantizado como un derecho humano en la propia Constitución, y es un problema tanto para nacionales como para extranjeros. Sí, yo creo que nos estamos yendo... Tenemos que trabajar en lo inmediato por garantizar la vivienda como derecho humano independientemente de tu condición. Nos estamos yendo efectivamente hacia otro lado, que es el tema de la migración, por cierto, a propósito de temas no zanjados adecuadamente. Era el ejemplo concreto, Amaro, de cómo ellos cumplen un rol de oposición. Porque claro, ellos pueden ser moralmente paladines de muchas cosas, pero la verdad es que también tienen un rol que cumplir en el Congreso. Y cuando, por ejemplo, nos rechazan los proyectos que buscan tipificar el robo de madera para ir en ayuda a la Araucanía, cuando ellos quieren dar vivienda a migrantes independientes de su situación administrativa, cuando nos rechazan una petición que le hacíamos al gobierno para reforzar la frontera con las Fuerzas Armadas, entonces, ¿qué rol de oposición están haciendo ellos? Perdóname. Pero para cuando Gabriel Boric se ausenta a las 12 sesiones de la comisión investigadora de Dominga, ¿qué rol de oposición hace Gabriel Boric si su labor era asistir a la comisión y no fue a ninguna? Pero si queremos volver al tema de la acusación constitucional, y por supuesto después nos volvemos a expandir y después nos contraemos de nuevo, para Alejandra, se dice que los 78 votos de la Cámara de Diputados ya están. El problema de esta acusación constitucional, para la oposición particularmente, es saber en el Senado, donde se necesitan, acá lo tengo, 29 votos. ¿Qué ves tú? 5 del oficialismo. Claro. Bueno, los periodistas somos pésimos predictores. Yo trabajo con el presente y el pasado y no quiero adelantar augurios, pero hemos visto cosas que parecían imposibles desde el punto de vista parlamentario, como la aprobación del primer retiro del 10%. En teoría no estaban los votos y finalmente hubo un quórum incluso más allá de los 2/3. Entonces, creo que independientemente de esos cálculos que le corresponderá al ejercicio de la política, a mí me parece que las acciones se tienen que presentar, igual que si yo siento que alguien cometió un delito y lo quiero denunciar a la justicia, tengo que denunciarlo a pesar de que crea que el actual sistema judicial no lo va a tramitar. Oye, bueno, vamos a justamente, y les pido que por favor se mantengan con nosotros atentos como panel, porque vamos a ir a un tema que también es preocupante. Estamos hablando, ¿verdad?, de Colonia Dignidad. Juan Pablo Benito se encuentra allí, se revive además también muchas de las demandas, muchos de los conflictos que no han sido resueltos en ese recinto. Juan Pablo, estamos contigo. Gracias, Amaro, gracias a todo el panel, bienvenidos. Volvemos hasta el portón de acceso a la Villa Baviera, donde decíamos en esta jornada, donde han llegado víctimas de Paul Schaeffer, donde hay todavía interrogantes que se están aún viviendo al interior de Villa Baviera. El abogado y las víctimas van a conversar con nosotros, van a estar presentes en esta jornada. Vamos a ingresar donde ellos años que no llegan hasta este lugar, pero hoy lo van a realizar y van a hacer una declaración pública respecto a todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Vemos la nota y ya regresamos hasta Villa Baviera. En Colonia Dignidad yo diría responsablemente que no se dejó de cometer ninguno de los delitos que castiga el Código Penal chileno. El mayor centro de pedofilia en Chile, el mayor centro de pedofilia seguramente en Latinoamérica. Tortura, esclavitud, asesinato, abuso sexual.
era un estado dentro del estado chileno. Su líder, un soldado alemán a quien muchos de sus cautivos consideraban la reencarnación de Dios en la tierra. Una secta encabezada por Paul Schaeffer, cuya fachada era una sociedad benefactora y en cuyo interior cientos de personas conocieron el infierno. De primera se dice como era como un paraíso, uno llegaba y todo bonito. En ese tiempo, como niño uno, era todo bonito. Johan Cisternas conoce Colonia Dignidad a sus 10 años. Llega junto a sus hermanos porque su madre acude a atenderse de una grave enfermedad en el hospital de Villa Baviera, que ofrecía atención de salud gratuita en un sector de alta pobreza rural. A cambio, debe dejar a sus hijos al cuidado de los colonos. Los alemanes lo que ellos querían era quedarse con nosotros. Que mi mamá le firmara un papel para que nos diera como una adopción. Incluso nosotros ya teníamos padres adoptivos que eran argentinos. Mi hermana, yo no íbamos juntos, mi hermano Danilo con mi otro hermano también, y el mayor quedaba solo. En su estadía en la colonia, Johan y sus hermanos sufren abusos sexuales por parte de Paul Schaeffer. No tenía comunicación con su madre, pero logra de todas formas darle aviso de lo que estaban sufriendo. La mujer pide entonces ser trasladada al hospital de San Carlos en la región de Ñuble. Y ella en San Carlos llamó a la policía de investigaciones, hizo la denuncia y a través de ello pidió que nosotros la viniéramos a ver a San Carlos al hospital. Los niños son acompañados por colonos alemanes que no sabían que una operación de rescate estaba en marcha. En una sala la tenían sola, nosotros entramos y apareció la policía a las puertas, que nosotros no podíamos salir y que fue una tole tremenda. Por un lado de la colonia, que teníamos que irnos con ellos, que la policía, nosotros nos sacaron en las patrullas de carabineros, encerrado atrás para poder salir del hospital. El caso de Johan y sus hermanos es tomado por el abogado Hernán Fernández, uno de los primeros en denunciar los abusos que Paul Schaeffer cometía al interior de la colonia Dignidad. Representaría además a decenas de otros niños vejados en el enclave alemán. El mundo, yo creo que no conoce, salvo los casos de la Iglesia Católica, un sistema pedófilo, una estructura criminal para entregarle niños a un pederasta que es Paul Schaeffer, pero aliado y sostenido por un grupo de jerarcas que fueron condenados. O sea, lo que yo estoy diciendo es que fueron condenados por secuestro de niños, por violación de niños, por abuso sexual de niños masivo. ¿Tuvieron justicia plena las víctimas de Paul Schaeffer? ¿Cómo llegó a convertirse en una secta capaz de cometer horribles crímenes? ¿Por qué hablamos hoy de Colonia Dignidad? En la época del 60, este grupo de alemanes habían llegado a Chile. Paul Schaeffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. Nunca pensé que todo esto se iba a convertir en una pesadilla. Nunca me devolvieron a mis padres. Fue el secuestro. Netflix a comienzos de octubre estrenó la serie documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. La producción se ha convertido en una de las más vistas y ha traído nuevamente a la memoria las heridas que el enclave liderado por Paul Schaeffer dejó en nuestro país. Yo juré vengarme de Paul Schaeffer y terminar con su reino. Salo Luna, cuyo testimonio aparece en la serie de Netflix, visitaba los fines de semana la Colonia Dignidad. Se convirtió en uno de los dirigentes de la juventud. Fue también víctima y ayudó a escapar a Tobias Müller en una de las fugas más mediáticas del enclave alemán. Yo no me fui y que ayudé a sacar a Tobias Müller. Yo nunca viví dentro de Colonia Dignidad, concurría los fines de semana y tiempos libres. Obviamente tú haces una especie como de análisis de cómo se dieron las cosas y quizás pudo haber tenido otro carácter, otro ribete, se pudo haber desarrollado de otra manera. Tú sabes mejor que nadie, yo sé que tú has reporteado el caso. Nosotros siempre, o por lo menos yo, acudí a investigaciones de la época para que Tobías fuera sacado por ellos y no de la forma tan mediática como sucedió.
ya estamos hablando de los años 90, porque esta cosa se estableció, se instauró y prosiguió a pesar de que estábamos en democracia, y de pronto surgió esta información. Hay 2 chicos que se están fugando. El periodista Marcelo Araya, quien trabajaba entonces para un programa de investigación periodística, siguió de cerca la mediática fuga. Recuerda que Salo Luna sustrae 2 intercomunicadores de los colonos alemanes. Obviamente la gente puede pensar que los walkie-talkies para comunicarse con alguien más. No, se lo llevan para que cada uno fuera escuchando cuáles eran las instrucciones para que se dieran cuenta en qué momento ellos se percataban de que se estaban fugando. Y así se fueron por el río, pisando agua, piedra y todo para evitar que quedaran huellas. Llegan a un lugar donde Salo Luna había coordinado con su tío para que lo esperara ahí con su furgón. Lo toman, se cambian ropa porque estaban todas mojadas y toman este furgón y se van a San Fernando. La fuga termina con Salo Luna y Tobias Müller a bordo de un avión rumbo a Alemania. Marcelo Araya logra entrevistarlos. Salo Luna hizo un acto de heroico, un acto de valentía tremendo. Arriesgó todo lo que tenía asegurado, el confort en que vivía, el apoyo que tenía de Paul Schaeffer. Él entraba y salía. Él no estaba internado, no lo tenían secuestrado como a otros niños chilenos. El testimonio de Salo Luna es uno de los preponderantes en la serie de Netflix, en la que también participan ex jerarcas y colonos, algunos de ellos condenados por delitos cometidos en el interior de Colonia Dignidad. Esto último ha despertado críticas de quienes investigaron al enclave alemán. Es paradójico que una historia de horror sea contada por los autores del horror, que no se han arrepentido, que no han colaborado con la justicia, que hoy día le dan la espalda a la aspiración de los familiares detenidos desaparecidos de saber dónde están enterrados sus familiares. En definitiva, no se dice lo salvaje que fueron en torturar, esclavizar y maltratar a los colonos, maltratar y torturar a chilenos, incluso asesinar a chilenos, enterrar muertos chilenos, desenterrarlos, quemarlos y tirarlos al río. Eso hay que decirlo, y la serie no lo dice, que el mismo viejito con cara de bonachón que está ahí sentado, en el fondo, en definitiva, es un criminal quien participó de los crímenes más atroces que alguien puede cometer. En resumen, la crítica apunta a que la historia de las víctimas es contada a través de los victimarios. El director de la serie de Netflix responde a estos cuestionamientos. Eso es injusto. Yo creo que hemos tratado a todos los protagonistas con una actitud igual. Queríamos escuchar, no queríamos juzgar. Tampoco a los tan llamados victimarios. Digo tan llamados porque algunos, como todos los niños que crecieron en la colonia, fueron abusados, fueron esclavos, también esclavos mentales. Nunca sabían qué es yo, qué es responsabilidad, qué es moral. En la serie de Netflix aparece el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en declaraciones de apoyo a la colonia. Esto ha despertado las críticas de los investigadores de la secta liderada por Paul Schaeffer. Queridas amigas y amigos integrantes de Villa Baviera, se ha utilizado violencia innecesaria. Se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz y en el respeto a su dignidad como tales. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre la pérdida parcialmente de la visión. Y esas denuncias consultadas por nosotros fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía. Yo fui también engañado. Pero lo reduce a nivel de casi como de anecdótico, de que hubiese sido una anécdota su apoyo a la colonia o casi como así como un pecado de juventud. No. El apoyo de él fue sistemático. El apoyo de él se prolongó no durante años, durante décadas, y eso hay que decirlo una vez. Paul Schaeffer se mantuvo prófugo de las policías y la justicia por décadas. Fue el programa Contacto quien investigó a fondo tras recibir la información de que Peter Schmidt, uno de los más férreos guardaespaldas de Schaeffer, aparecía comprando una camioneta en Chivilcoy, Argentina. Estuvimos mucho tiempo en terreno hasta que un día, en un pueblito al sur de Buenos Aires que se llama Chivilcoy, siguiendo la pista de una camioneta que estaba inscrita bajo el nombre de una persona que podía ser uno de los guardaespaldas de Schaeffer, llegamos a Peter Schmidt. Y Peter Schmidt, según todos los antecedentes, estaba viviendo ahí no por su propia cuenta, sino con una misión: cuidar a quien se había escapado de Chile el año 96.
El periodista Gustavo Villarrubia, quien integra el equipo de contacto que sigue la huella de Sheffer, viaja a Argentina a infiltrarse en Chivilcoy. Simula ser un sociólogo italiano. Cuando Sheffer se entera de que yo andaba dando vueltas ahí en los alrededores y tal, él empieza a pedir que me investiguen, pero a la distancia, y que no hablaran conmigo. Y después que cada uno de ellos le dio la información que había conseguido recabar de las personas, de los vecinos más amigos que yo estaba frecuentando para conseguir información de ellos, Sheffer les dice, les prohíbe acercarse a mí porque dice, este señor no está haciendo lo que dice y él me está buscando a mí. Fue más de un año de investigación del equipo de contacto. La información la entregan a Interpol Argentina, apoyados por el abogado Hernán Fernández. Por meses no reciben noticias de la policía hasta que la investigación comienza a dar frutos. En marzo, de sido el 9 de marzo, me llama este policía y me dice, che, Carola, tenemos una pista. Y habían seguido a Peter Schmidt en su camioneta hacia un pueblo y estaba haciendo una operación extraña, que ellos detectaron inmediatamente que había algo raro. Y empezaron a seguirlo y llegaron hasta un lugar que es como en Santiago si fuera Buin, que se llama ya Tortuguitas, y estaban haciéndole vigilancia y ahí dijimos, bueno, hay que viajar. Y inmediatamente Gustavo, yo y un equipo de cámaras viajamos a Argentina, llegamos esa noche, pasamos toda la noche en vela. Después de 45 horas esperando en el lugar, se da la orden de allanamiento conseguida por un juez, se entra a la casa. Que entro a un living y veo a Peter, a Rebeca y a Matías hincados con las manos acá en la cabeza y miro para dónde está Sheffer, y viene el policía y me dice, Carola, ven a ver esto. Y me mete hacia la casa y es muy penoso porque yo voy con una cámara, se ven las imágenes de mi cámara grabando y de repente llego a la pieza y la super periodista bajo la cámara porque quedo impresionada al ver a este señor en la cama. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. Y entra Rebeca Sheffer esposada. Sheffer estaba así, acostado. Entra así en la habitación y cuando él la ve esposada, pega un grito. Exijo inmediatamente que suelten a mi hija, le dice. Ustedes están aquí por mí y no por ella. Y los policías que estaban en la sala se quedaron helados, así, porque dio un grito, una persona que estaba así, que se sonreía, que miraba, de repente un grito, en español perfecto. Señor Sheffer, ¿puede hablar? Señor Sheffer. No era como el monstruo que nos imaginamos que iba a ser, porque nos habían dicho que él tenía cianuro en un anillo y que si algún día lo capturaban, él iba a abrir el anillo y iba a tomarse el cianuro porque no iba a jamás permitir que lo detuvieran. Pero estaba ahí postrado. Yo sostengo, el abogado Hernán Fernández discrepa de mí, pero yo sostengo que cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de ser detenidos, le dieron un calmante y que él estaba dopado. O era extremadamente buen actor, que también es verdad. Y estaba entregado. Pero él se entregó, él no resistió la detención. Hoy las víctimas de Paul Sheffer y la colonia Dignidad aún esperan la reparación económica por sus casos. Aún dicen no tener justicia.
nosotros, para que tú sepas, para que la gente sepa, aún estamos incidentados en la Corte de Talca, el caso aún no se ve. Dentro de todo este transcurso han fallecido ya 2 jóvenes que fueron capaces de denunciar, que es el caso, por ejemplo, de Danilo Romero y también Rodrigo Salvo, y muchas madres y abuelas que fallecieron, esperando que este gobierno y de forma también retrospectiva los otros gobiernos hayan o pudiesen haber hecho justicia. Hemos escuchado Adelante, las Juan víctimas Pablo. y junto a la... A ver, estamos con algunos inconvenientes en el acceso a Villa Baviera. Adelante, Juan Pablo Benito, te escuchamos ahora, por favor. Adelante. Sí, perfecto, estamos. Johan Cisterna, el abogado, estamos con ellos, nos han esperado acá en el portón de acceso porque ellos han ingresado hasta un sector donde vamos a estar luego también con imagen. Nosotros, bienvenidos. Johan, está Tonka, están todos en el panel. Qué fuerte este relato para ustedes, lo comentábamos dentro, ustedes seguían escuchando junto al abogado este relato que sin duda les trae recuerdos que no son muy buenos para ustedes. Exactamente, como tú lo dices, muy fuerte volver a escuchar relatos y todo el tema, y más fuerte es volver acá después de 25 años. Hay indemnizaciones que se deben a propósito de Colonia Dignidad desde el 2013 y estamos hablando además también de prófugos de notoriedad que están en Alemania. Alejandra Matus, ¿qué opinas de esto? Bueno, me tocó reportear sobre Colonia Dignidad desde 1990, cuando era reportera judicial, y recuerdo muy claramente que el gobierno de Patricio Aylwin tuvo muchos problemas para iniciar el caso, para quitarle la personalidad jurídica, que fue la forma que encontró el gobierno para terminar con Colonia Dignidad. Fue un proceso que tardó años y que era como agarrar al Capone por los impuestos, y se interponían los llamados amigos de Colonia Dignidad. Los amigos de Colonia Dignidad era un grupo de políticos poderosos que estaban no solamente en la política, también estaban en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema, agentes de inteligencia, etcétera. Y según los propios archivos de Colonia Dignidad, no solamente formó parte de ese grupo el ministro Hernán Larraín, que es la figura a la que más se saca a pasear, digamos, por este hecho, sino también, por ejemplo, Onofre Jarpa, Olga Feliu, Sergio Fernández, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, Evelyn Matei, Jaime Ortiz, Juan Antonio Coloma y Andrés Alaman, entre otros. Y cuando uno se pregunta por qué hubo impunidad durante todo ese tiempo, bueno, ese era el escudo más feroz que defendía a Colonia Dignidad, y que decía que el Estado estaba tratando de imponerle un estilo de vida a estas personas que tenían todo el derecho a elegir una forma distinta de vivir. ¿Cómo era la defensa de este grupo de políticos que tú acabas de nombrar, y si alguno de ellos ha pedido disculpas en algún momento por esto? Al único que yo he escuchado pedir disculpas y decir que se sintió engañado es a Hernán Larraín, que era el más prominente, pero a los demás, si bien se fueron desafectando con el tiempo de la Colonia Dignidad, yo no los he escuchado pedir disculpas ni testificar lo que vieron, porque ellos visitaban Colonia Dignidad con mucha frecuencia a tomar tecito, comer strudel y conversar con Paul Schaffer, y no les llamaba la atención que tuviera niños a su alrededor, que se los sentara en las faldas, que esos niños no tuvieran relación con sus padres y sus madres, que no fueran a la escuela, que los adultos trabajaran como esclavos, que no se comunicaran en español. Tantas cosas que pasaban en la Colonia Dignidad y de las que nadie preguntaba cuando iba a comer strudel. Alejandra, termina la Segunda Guerra Mundial y efectivamente muchos nazis emigran hacia América Latina. Notorios casos también Eichmann en Argentina, Mengele en Paraguay. Pero este es un ex soldado nazi que se establece y establece lo que en otras latitudes no ha ocurrido, y es una colonia, una comunidad, prácticamente una comunidad autónoma dentro del Estado de Chile. ¿Cómo y por qué Chile consiente efectivamente y se da lo que en esos otros países que también tenían figuras del nazismo no se dio?
¿Por qué crees? Un Estado dentro del Estado, dijo en su momento el ministro de Justicia Francisco Cumplido, porque cuando llega Paul Schaeffer a Chile con su grupo de colonos, él venía escapando de un juicio que ya tenía por abusos sexuales. Él viene escapando de esas acusaciones y se instala en Chile como un líder, entre comillas, religioso. Y recordemos que en ese tiempo era política del Estado concederle tierra a los colonos alemanes. Se había instalado muchos años antes esta política que hoy día suena aberrante, pero que estuvo escrita así: mejorar la raza. Entonces traían alemanes, les daban, y nadie les preguntó muchas cosas. Durante la dictadura fue donde más se fortaleció Paul Schaeffer, porque hizo alianza con la dictadura y sobre todo con los agentes de inteligencia que llevaron allá personas que luego desaparecieron. Se hicieron experimentos con ellos, se probaron armas químicas. En fin, había un sistema de protección y de operaciones ajenas respecto a las cuales el Poder Judicial no intervenía. Perdona, lo de armas químicas no lo conocía. ¿A qué te refieres con lo de armas químicas? Se probaron armas químicas, se experimentó con armas químicas en Colonia Dignidad, según se estableció en otra investigación que fue la investigación por el homicidio de Eugenio Berríos. Hubo experimentos con armas químicas en Colonia Dignidad. Sí. Ahora me acuerdo, sí, perfecto. Y también recordemos que un agente de la DINA que intentó rescatar, no me acuerdo si su hijo o su esposa, que estaba ahí en Parral, era el agente de la DINA designado en Parral, también murió en extrañas circunstancias. Probablemente fue asesinado por, digamos, esta desviación, por tratar de, en este caso ni siquiera denunciar, sino que de tratar de liberar a un familiar que tenía allí prisionero. A mí también me tocó entrevistar a colonos que cuando salieron, Franz Barr, y uno de los primeros chicos que hablaba del tío permanente, y comparto que hay víctimas de violación a los derechos humanos graves, sistemáticas, de las cuales el Estado no se ha hecho cargo. Esos colonos fueron liberados sin ningún tipo de apoyo para entender y incorporarse a la sociedad chilena. Era muy evidente que por la forma en que se organizó Colonia Dignidad, especialmente los que crecieron ahí de niños, no sabían, por ejemplo, usar dinero, no sabían cómo conformar una familia, no sabían cosas que para cualquiera de nosotros son las funciones más simples del Estado. Eran víctimas de engaño, de fraude, no habían podido casarse, no pudieron tener hijos. Sus vidas habían sido vulneradas desde la infancia, no tuvieron ni siquiera apoyo psicológico, programas especiales del Estado, reparación que les permitiera hacer su vida de forma autónoma. Muchos de ellos siguen viviendo en Colonia Dignidad porque no conocen otra forma de vida. Perdón, y reparación, además, hay que decirlo, hasta el día de hoy, cuando ha habido ya sentencias de parte de la Corte Suprema, lo cual finalmente es lo que reivindica esta noticia. Alejandra, vamos a estar hablando con excolonos en breves segundos más, pero sabemos que tienes que hacer. Cuéntame en qué estás, antes de despedirte, ¿en qué estás? Bueno, sí, yo estoy en la red y quería contarles que la próxima semana estreno un programa de investigación periodística y entrevistas que se va a llamar Jaque Matus, así que están invitados. Buen nombre, me gusta. Sí. ¿Día y horario, Alejandra, lo tienen ya o no? ¿Ah? ¿Día y horario? El jueves se estrena. El horario creo que va a ser a las 10 de la noche, no lo tengo claro, pero va a ser el jueves en la noche. Y este domingo también quiero contarles que vamos a estrenar una nueva temporada de Pauta Libre, donde comparto panel con Mónica González,
Diana Levine y Paula Molina. Perfecto, Genial, Alejandra, Jaque muchas Matus, me gracias. encanta. Sí, por estar con nosotros y contarnos también de tus proyectos. Excelente. Buen día. Gracias. Nosotros, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos con el tema de Colonia Dignidad. También agradecer a la diputada Catalina que estuvo con nosotros, pero se tuvo que desconectar. No sé si el diputado Fuentes aún continúa. Tampoco, también le damos las gracias y Juan Pablo Benito vuelve a aparecer en pantalla junto a testimonios tremendamente importantes. Amaro. Testimonios de algunas personas que no han estado ahí en ese lugar desde hace 25 años. ¿Por qué ahora? ¿A qué se debe? ¿Qué carga emocional más brutal, Juan Pablo? Sí, Amaro de Tonka, son 25 víctimas que están ya, que han ingresado. Johan Cisterna nos ha esperado acá y ha escuchado todo este relato y nos han pasado hechos. En este instante, mientras estábamos viendo la nota y estábamos conversando, ha salido gente desde acá, el conocido MON de Colonia Dignidad. Ahí estamos se con congela la imagen, temas vamos a técnicos, tratar de recuperar el audio. O a Juan Pablo hablaba de incidentes, si me escuchas, para retomar contigo a partir justamente del relato de que mientras esperabas habían incidentes. Cuéntanos. Sí, gente de la colonia que ellos vivieron con ellos al interior de Colonia y que para ellos es muy fuerte haberlos visto ahora, en estos momentos, Johan. Claro, bueno, recién salió una persona que era el MON, que le decíamos nosotros, acaba de salir y igual nos pasan cosas, vuelven los recuerdos. Es una persona que está condenada a 11 años y le dieron la libertad condicional. Condicional. Y que ande libre para nosotros es fuerte. Mire, estamos junto al abogado Hernán. Abogado, si nos puede acompañar, por favor. Bueno, estamos con Tonka, está todo. Gracias por esperarnos. Primero que estamos viviendo una ceremonia al interior también de Villa Baviera. Abogado, usted ha escuchado el relato. Tonka, Amaro, están todos en el panel. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días y agradecemos el interés y que estén ustedes aquí presentes porque transmiten a la comunidad, a la sociedad chilena este drama, esta tragedia que es Colonia Dignidad y que aún continúa. ¿Abogado? O sea, el caso no se ha terminado, el caso no fue la obra de un solo hombre, discrepamos del director de la serie. Hay víctimas que nunca cruzaron el umbral hacia la maldad. Víctimas 100%, que hoy día no tienen ni seguridad social, que no han tenido respuesta. Es como si un barco se hundiera, se llega a la orilla y nadie espera. Ese es el drama, que esto no es un desastre natural, no fue un terremoto, un aluvión, fue la suma de negligencias del Estado, de gobiernos democráticos. No solo se violaron los derechos humanos en dictadura, sino que desde antes, desde que llegaron, el Estado les dio subvención, les dio reconocimiento legal, usaron un hospital como una gran fachada, atraparon a los niños, a sus familias, y ese Estado que no los liberó porque tuvimos que autoliberarnos, y me involucro con ellos porque fueron los niños, sus madres, sus familias, lo que hicieron, lo que el Estado de Chile y el Estado alemán, que ambos están marcados por la vergüenza, hicieron carreras políticas, hicieron carreras académicas y empresariales, empresarios que vendían los productos generados con esclavitud. ¿En qué país civilizado del mundo a esos empresarios les dan premio? En lugar de estar también investigados por la justicia, porque nos parece un escándalo. Estamos aquí porque el tema de Colonia Dignidad no se ha resuelto. Llevamos ya casi 8 años después que la Corte Suprema reconoció la gravedad de los delitos cometidos contra mis representados, los niños, algunos de ellos muy pequeños al momento, y creo que tuvieron un coraje, una valentía, un valor, una altura ética, moral, un valor que no han tenido las autoridades de este país. Y las autoridades de este país tienen que solucionar el problema. Tonka, Amaro, aquí esa es la cobardía moral de las autoridades que reciben fondos del Estado para cumplir su deber, y somos las víctimas las que tenemos que hacer la pega. Cuando se desmorona el sistema, comienzan a fugarse colonos porque se derriban se abren las puertas. No hicieron la pega, vinieron a apoyar a los nuevos jerarcas que son tan crueles como sus padres. De eso estamos hablando, de que esta es una historia que se está escribiendo hoy. Los que están escuchando y que a lo mejor vieron la serie dijeron, pero aquí hay final feliz. No hay final feliz. Y falta ese final feliz que merecen las víctimas, que merecen los niños que hoy día han construido su propia historia
Le quieren hacer una consulta del panel, Tonka y Amaro, que usted lo saludaba, abogado. ¿Le está escuchando, Tonka? Muy amable, abogado. Valoramos mucho su presencia y gracias por la espera, al igual que los testimonios que acompañan a Juan Pablo Benito. Le quiero preguntar justamente por la reparación y en un aspecto por las indemnizaciones que tengo entendido la Corte Suprema determinó se deberían haber pagado, pero entiendo que hasta el minuto no se ha pagado esa indemnización. 2013. Claro, desde el 2013. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Por qué? Si usted nos puede explicar para tratar de entenderlo. Abogado, estamos con un tema de comunicación, esperamos tener esa conexión y mientras esperamos la respuesta del abogado, está justamente con nosotros Carola Fuentes, periodista en ese entonces de Contacto Carola, que fue parte de la investigación que dio finalmente con el paradero de Paul Schaeffer. Carola, muchas gracias por acompañarnos, hemos revisado una nota completa que habla de tu trabajo como periodista, pero también lo que ha ocurrido con el documental presente en la plataforma Netflix. Gracias por acompañarnos, justamente a ver si tú nos ayudas con el aspecto de la indemnización. Se lo preguntamos al abogado, ¿por qué si la Corte Suprema determinó el 2013 entregar indemnizaciones para empezar a reparar el daño, esto todavía no ha sido posible, no es un hecho la entrega de estos dineros? Hola Tonka, hola Amaro. Bueno, espero que logren la conexión de nuevo con Parral, porque creo que es una pregunta que la información exacta la tiene Hernán Fernández, que ha sido el abogado que desde el año 96 ha estado dando esta lucha, que debería haber tenido ese final feliz que él mencionaba hace mucho tiempo. Schaeffer fue capturado el año 2005 en Argentina. Y nosotros pensamos que con ese reportaje, con esa detención, se llegaba al fin de la impunidad de la que había gozado tanto tiempo gracias a la red de protección que le había permitido escapar, a las redadas policiales y a los juicios que desde 30 años antes se le habían abierto en Chile, a las investigaciones que se le habían abierto en Chile. Ese final feliz no llegó con la detención de Schaeffer. Él estuvo preso, murió en la cárcel, pero no se hizo justicia, y desde entonces hasta ahora hay muchas causas que todavía no han terminado de ser investigadas. Veía a Hernán que entró a Colonia, o que está ahí en la puerta de la Colonia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir juntos después de que Schaeffer fue capturado en mayo del año 2005. Fuimos el primer equipo periodístico que entró a la Colonia después de la caída del jerarca. Hablamos con los colonos y descubrimos cosas que hasta ese minuto no se sabían. Por ejemplo, que los colonos habían recibido medicamentos todos los días de lunes a domingo para trabajar sedados, sin rebelarse frente a esa esclavitud a la que estaban sometidos. Ellos no recibían un salario real, firmaban unos papelitos para cumplir con las regulaciones laborales, pero nada más. Y esas causas por esclavitud, por ejemplo, tampoco han sido terminadas, y esas indemnizaciones tampoco han sido, o esas compensaciones tampoco han sido entregadas. Entonces, todavía hay una deuda muy grande de la justicia chilena, del Estado chileno y del Estado alemán hacia estas más de 300 personas que, como decía Hernán, hoy tienen hijos, muchas de ellas siguen viviendo ahí, no sabemos qué es lo que está pasando hoy al interior de Colonia, y al igual que a él, a mí me preocupa que esta historia termine banalizándose en series y reportajes, que es muy importante que se hagan. Yo valoro que esto se visibilice, pero la verdad es que son historias humanas, son personas que todavía están vivas, todavía sufren. Absolutamente. Y no se puede, por una construcción dramática, creer que llegó a su fin. Carola, un gusto saludarte también, verte en pantalla, una excelente periodista, y preguntarte además, bueno, el alcance de que Pandora Papers es un consorcio internacional de periodistas y que trae a colación algo que golpea directamente a Chile. Netflix es una plataforma global, digital, también de contenidos, y con todas las críticas que pueda recibir, efectivamente estamos hoy conversando del tema justamente porque a la luz de lo que es Colonia Dignidad todavía hay muchos pendientes. ¿Tú colaboraste en alguna medida con lo que se ha visto en pantalla recientemente a partir de lo que hemos visto en Netflix? No, la verdad que con la serie de Netflix no se contactaron conmigo directamente para entrevistarme ellos. Y yo concuerdo contigo, yo creo que es gracias a que estamos conociendo estas imágenes por primera vez que estamos nuevamente hablando de Colonia Dignidad. Y ahí lamento, eso sí, que estas imágenes hayan estado tanto tiempo disponibles y no se hayan entregado a la justicia antes, porque quizás
algunas causas podrían haber avanzado más rápido si quienes están investigando, la fiscalía o incluso los abogados, hubieran podido tener acceso a estas imágenes tan importantes que estamos viendo ahora en las pantallas de Netflix. Impactantes las imágenes, pero más asombroso todavía el hecho de que el Estado esté y continúe estando en falta. Y por eso volvemos donde Juan Pablo Benito. Ahora a lo mejor el de abogado nos puede responder la pregunta planteada anteriormente. Bueno. El abogado Fernández. Que no lo escuchamos porque se cortó la comunicación, Juan Pablo. Sí, se han dilatado, se han obstruido, en lugar de haberle agradecido a los niños ser los liberadores auténticos, porque no fue el Estado, no fue el decreto presidencial de cancelación de la personalidad jurídica fue el mayor fracaso del Estado de Chile, y en lugar de apresurarse a reparar las consecuencias que fue que la organización, voy a hablar de la organización, por eso criticamos también a Netflix, porque es ingenuo. Schäfer no habría cometido un solo delito sin los brazos ejecutores y los cerebros que tuvo ahí de los jerarcas que a cambio de privilegios, poder, dinero, libertad. Estamos con algunas interrupciones. A otro jerarca, Colonia... Volvió. Adelante, por favor, abogado, disculpe, pensé que se había cortado la comunicación. Ya. No se ha obtenido porque las víctimas estamos haciendo el trabajo de los señores ministros de Estado y del señor presidente de la República, que no tienen el valor, la hidalguía, la altura moral para que en este país se cumplan las leyes de verdad, no en el papel, no en la ilusión. Ese es el drama de Colonia Dignidad. Cuando en el Estado no están los mejores, los más idóneos, los más éticos, sucede esto. Colonia Dignidad es un ejemplo mundial. Cuando se corrompe educación, se corrompen los... si el intendente Tarico que quiso cerrar la Colonia Dignidad, lo que Alejandra Mato ha descrito como algo tan bien expuesto de algo, una organización siniestra, no un hombre siniestro, una organización siniestra que tuvo agentes colaboradores al exterior, empresarios, políticos, académicos. El doctor Hobbes fue defendido por una sociedad científica. ¿En qué país del mundo los criminales son defendidos por los próceres del propio Estado en todos los ámbitos? Entonces, Tonka, yo te quiero decir que estamos aquí porque ya estamos cansados de hacer el trabajo que le corresponde a los funcionarios públicos. Y lo estamos haciendo porque gracias a eso cayeron las paredes de este recinto que se llama Colonia Dignidad. Pero se volvieron a construir. Se construyen jurídicamente. Tonka, hoy día los jerarcas andan... gozan de poder, se hacen piscinas en un sitio de memoria histórica, cuando aquí hay que tener un silencioso homenaje y respeto por las víctimas. Se corre la cerveza, aquí donde hubo tortura, masacre, abusos sexuales organizados. Colonia Dignidad fue una de las organizaciones pederastas más horribles de la historia de la humanidad. Un lugar en que se ejecutó a disidentes políticos, y sin embargo aquí están los sucesores, y en Alemania se andan paseando libre. El Estado alemán se tiene que no dar una limosna como hoy día da 10.000 euros, pero ni siquiera eso ha dado el Estado de Chile. Por eso es que la indignidad, la vergüenza. Netflix presentó una imagen distorsionada. No hay final feliz. Aquí los jerarcas que cometieron los crímenes no han entregado la información para que la verdad realmente la puedan saber los familiares que vienen sin descanso, sin consuelo, a dejar unas flores, porque los que están aquí, que son los que saben todo, y los que están en Alemania también, no han colaborado, no han pedido disculpas a las víctimas, sus liberadores. ¿Qué es lo que hacen? Eluden el pago de la reparación, y el Estado no hace nada. Eso es lo que yo quiero decir, que juzguen a sus autoridades, que ahora que van a elegir autoridades, que en el país estén los que tienen probidad, los que tienen altura moral, porque cuando no la tienen, se corrompen, cuando no la tienen, permiten que monstruos criminales se instalen incluso dentro del propio gobierno. Una vez me dijeron, mira, si Colonia Dignidad no necesitaba enfrentarse al Estado, estaba dentro del Estado. Claro. Colonia Dignidad no fue un Estado dentro del Estado, estuvo sobre el Estado de Chile. Paul Schäfer decía, con sus jerarcas que andaban en los lujos, en la libertad. Vuelvo a decir, hoy día los jerarcas tienen nuevo rostro, están aquí adentro. Vamos a entrar a ver esos jerarcas, a ver si nos dan la cara. Absolutamente, abogado, yo... Iban a hacer consultas. Sí, no, recojo el planteamiento porque efectivamente es omisión, es negligencia, y cuando la doble falta, hay que decirlo, finalmente agrava todavía el atropello. Pero
¿Por qué? ¿Por qué si es requerido por la justicia también una persona tan importante, y queremos saber detalles de lo importante que fue el doctor Hartmut Hopp? ¿Por qué transita libremente por las calles de Alemania? ¿Dónde está también el Estado chileno para hacer suyas las reclamaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a una breve pausa, Juan Pablo. Aguárdanos un poco y enseguida estamos de vuelta contigo. Veo las imágenes y claro, uno recuerda todo lo que costó y las emociones que sentimos en ese minuto. El cansancio que teníamos también después de un año de búsqueda donde no sabíamos si es que todo este esfuerzo iba a dar resultado. Hay que recordar que durante todo ese tiempo de investigación nunca tuvimos certeza de que Schäfer estuviera vivo o de que estuviera, nosotros pensábamos hasta ese minuto, escondido en la casa de la Solita, que era un poco más al sur del lugar donde estaba esta casa que ustedes veían las imágenes donde él finalmente fue detenido, que es en los alrededores de Buenos Aires. ¿Por qué sonreían? No sé, ironía, una agresión pasiva, no lo sé, yo tengo la certeza de que este día... ¿Perdón? Impunidad incluso. Puede ser. Yo creo que ellos sabían que estaban a punto de ser detenidos porque ese día el cordón policial del equipo de Interpol se había localizado alrededor de este como especie de condominio que había en un lugar que se llama Tortuguitas, que es como si habláramos en Santiago, un lugar como Wynn, por ejemplo, en el círculo externo de la ciudad. Y estaban localizados desde muy temprano, habíamos hecho guardia toda la noche, pero ya desde muy temprano los grupos de policía se habían localizado en las distintas salidas y en las esquinas, entonces era muy probable que ellos supieran que estaban siendo cercados. ¿Se pensó que iba a haber resistencia de algún tipo? Bueno, siempre pensamos, y en la investigación previa había muchos antecedentes que decían que Schäfer había amenazado de que él nunca iba a permitir ser detenido. Nosotros le habíamos advertido a los policías de la Interpol de que Schäfer decía que tenía un anillo y que en ese anillo tenía una pastilla de cianuro y que antes de ser detenido él iba a tomarse esa pastilla, que no lo iba a permitir. Y eso obviamente, si era capaz de hacer eso, también era previsible que pusieran resistencia, que dispararan o que no permitieran este allanamiento finalmente que se dio que logró hacer la policía argentina. Entonces sí, había mucho temor de que esto pudiera terminar mal, de que este ingreso a ese domicilio pudiera terminar mal. Me gustaría volver con Juan Pablo Benito y el abogado Fernández, también con parte de las víctimas, para hablar de por qué, insistimos, aún no se ha hecho justicia todavía. Hay hilos de poder que protegen a un grupo de personas ahí en Colonia Dignidad. ¿Qué nos podría decir el abogado? Tonka, muy buena tu pregunta. La justicia ha hecho su rol después de décadas en que no lo hacía. La Corte Suprema dictó una sentencia ejemplarizadora, pero falta que se cumpla porque la autoridad política, porque las víctimas no han sido protegidas, porque las víctimas no tienen dónde ir. Hay chilenos secuestrados, adoptados, que están adentro de la colonia porque no tienen dónde ir afuera. Eso es una vergüenza y eso no lo podemos responsabilizar a los jueces. Tenemos que responsabilizar intendentes, gobernadores, diputados, senadores, ministros. El ministro del Interior, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado? En los gobiernos anteriores, desde Frey, Lagos, Bachelet, Piñera 1, Piñera 2. Sí, Tonka, si esto es... tienen que darle cuenta no solo a sus conciencias, sino que a la historia. Son los villanos de esta historia. No, entonces, por eso es que decimos que mientras la autoridad no cumpla su rol, porque no están los que debieran estar, no están los competentes, los inteligentes, no estoy ofendiendo a nadie, Tonka, estoy diciendo que si fueran inteligentes, si tuvieran conciencia, tuvieron 15 años, como lo ha dicho Carola Fuente, desde que les hicimos también el trabajo. Hay una reparación. Un equipo de élite. Un equipo investigador que abrió la puerta. Abogado, sí, hay una reparación, hay una indemnización por parte del Estado chileno que todavía está pendiente, pero hay ayuda psicológica a lo menos de parte del gobierno alemán a las víctimas. Amaro, ¿Qué ha hecho que corregir, el gobierno? no es del Estado, porque el Estado no ha hecho nada por las víctimas. Pero te tengo que clarificar que esa es la indemnización que tienen que pagar en justicia los criminales y las empresas de papel y de fachada, porque aquí estamos igual como la Cosa Nostra, aunque
se querellen, no me importa nada porque tenemos la verdad. Aquí tenemos la cosa nostra, tenemos la mafia, que hace empresas de papel que los PDI de hoy, porque en el 97 tuvimos los mejores investigadores, a Luis Enrique y su equipo, de élite, así debieran tener siempre todas las víctimas. Se abrió el camino, tuvimos un juez extraordinario, le rindo homenaje, Jorge Norambuena Carrillo, lo persiguieron, lo hostigaron, el juez de Parral, joven, valiente y noble, eso le da seguridad a la sociedad. Se hizo el trabajo, se llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema subió las penas, dio una indemnización que tienen que pagar los criminales, porque el Estado todavía no se moviliza. Sí, a eso me refiero, Y que el además Estado si no lo... en el Ministerio nos decían, pero tráiganos información. El Estado es el Estado encargado no de indemnizado, no ha hecho mandatar. nada. Exacto, de En mandatar Alemania se hizo un acto hoy, y que la Amaro, sentencia se cumpla. Sí, cuénteme. Sentencia se tiene que cumplir porque en este país los jerarcas que viven aquí adentro, que viven en el lujo, mientras las víctimas alemanas y chilenas están en la pobreza, no tienen seguridad social, no tienen salud. Porque fueron mal alimentados y explotados, su salud es débil. Y viene aquí alguien a preguntar por ellos. Nosotros nos ayudamos solidariamente, como en aquellos tiempos en que también teníamos que unirnos en las casas mientras lanzaban piedras en la oscuridad. ¿Ya? Las madres eran más valientes que la autoridad que tiene, porque aquí también fue protegida, tengo que decirlo, que aquí se protegió policialmente durante décadas, pero si la mamá que hace la primera denuncia dijo, yo no puedo ir a denunciar ni a San Carlos, ni a Parral, ni a Chillán, porque es lo mismo que se hubiera denunciado adentro de la colonia, porque venían a comer ciervo aquí los jefes policiales. De eso estamos hablando. Y el Estado, durante décadas, en lugar de corregir, decir nos vamos a preocupar, tanto daño que hicimos por acción y por omisión, ¿qué hacen? Toman palco, miran para otro lado. El ministro de Relaciones Exteriores alemán convocó a todos los senadores o diputados de Alemania y dijo, le rindo homenaje y le pido perdón a las víctimas. Eso no lo ha hecho Chile. ¿Y qué ha hecho el gobierno alemán también en términos de ayudas psicológicas? Tengo que decir, Amaro, porque los fiscales alemanes... Ahí está la pregunta sobre el gobierno alemán, lo que decíamos anteriormente, Hernán. El gobierno alemán pidió un tardío perdón y le rindió homenaje. Y en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, que hoy día es el presidente de Alemania, porque ella tiene el primer ministro o primera ministra y tiene el presidente. El presidente Steinmeier, no sé si lo pronuncio bien, pero él dijo que era el ministro de Relaciones Exteriores. La diplomacia alemana miró para otro lado. Y nosotros tenemos que decir que aquí los intendentes, los gobernadores, salvo excepciones como el gobernador Fuentes, el intendente Tarico, pero ¿qué les pasó? Perdieron, lo desaforaron con los votos de todos. Eso no es solo la historia, eso siguió sucediendo después. Porque cuando nosotros recorríamos aquí los campos, el diputado Felipe Letelier, PPD, se enfrentó para que no se investigara, obstruyó la investigación. Entonces vuelvo a Alemania. Amaro, en Alemania se ha reconocido y le están dando le llaman fondo de ayuda porque no le quieren llamar reparación, porque saben que si hablan de reparación están reconociendo la responsabilidad que ya reconocieron y que Chile sigue sin reconocer. Les dio 10.000 euros a cada víctima, pero Chile ni siquiera ha hecho eso. Y también te quiero hablar de la justicia alemana a propósito de Hartmut Hopp. Los que estudiamos derecho penal leemos los textos de los alemanes, pero en esta materia de derechos humanos en Colonia de Dignidad los alemanes también han mirado para otro lado. La corte de Krefeld liberó a Hopp con toda la evidencia, dijeron que el señor Hopp participaba en un hospital. Esos jueces alemanes que estudiaron desde el año 80, que tenían todos los testimonios de torturas, de secuestro, de abuso sexual de niños. ¿Y qué hicieron los fiscales alemanes? Nada. Yo fui a hablar con un fiscal para pedirle justicia con los criminales que estaban huyendo allá a Alemania, decirle, por los niños que yo represento no pueden quedar en la impunidad. ¿Y tú sabes lo que me dice el fiscal? Sabe que tengo poco tiempo, vamos a cerrar pronto. ¿Y usted por qué viene? Esa es la justicia alemana. Otra vergüenza, la justicia alemana, los fiscales alemanes, señores burócratas, que a las 5 se van a tomar el café, no hacen la pega. ¿Qué pasa, abogado, también si hay... Y nosotros, sí, muy atentos a lo que dice el abogado. ¿Qué pasa si hay cuentas, si hay dinero en el país, en Chile, y también si hay cuentas en el extranjero? ¿Qué pasa con esa información y si eso puede ser utilizado para el pago de indemnizaciones?
Sin duda, Tonka, pero si eso es lo que hemos venido diciendo, se ha pedido que se haga un proceso de asociación ilícita en que se estableció la asociación ilícita, pero no los delitos que cometió la asociación ilícita, lo que tú acabas de decir, los delitos financieros, las defraudaciones al fisco. Si aquí se les canceló la personalidad jurídica y resulta que no tenían nada que entregar. ¿Dónde fue? ¿Dónde se pone? Contratos simulados. O sea, por eso es que es tan grande, no voy a decir pecado, sino que es tan grande la responsabilidad civil y la responsabilidad incluso penal por omisión de los que debiendo cumplir su rol de garante con las víctimas no lo hicieron. No investigan el patrimonio que hoy día sería reparación justa para las víctimas que entregaron sus pulmones. Hay colonos 100% víctimas. Por eso es que discrepo del señor Wisman, el director, porque él no habló con esos colonos. Que aquí fueron explotados y siguen siendo explotados porque les pagan una miseria, simbólicamente a veces ni. Y esos que nunca cruzaron la línea hacia el mal, nunca golpearon o nunca participaron de los crímenes porque su nobleza, prefirieron ir a las salas de tortura porque se torturó Colón en el hospital, tenían ahí con electroshock a los disidentes, algunos de ellos rebeldes chilenos y otros alemanes. Entonces eso es Tonka, no es que se le pida al gobierno, a los ministros favores, se le exige, porque eso es la declaración pública que se ha difundido el día de hoy por los niños chilenos víctimas. La tenemos. Decimos eso, que exigimos justicia. ¿Qué pasó con las personas que en un momento de víctimas se transformaron en victimarios? ¿Qué pasa con esa figura? También está presente, me imagino, en la historia de Colonia Dignidad. Fueron condenados algunos, no lo han sido todos, porque ellos hay un testimonio en un proceso en que uno de estos colonos dice: yo vi los que eran explotados y trabajaban, y yo no quería hacer de eso, y se convirtió en un represor, en un torturador. Por eso no le podemos bajar el perfil, no podemos tener la ingenuidad que tiene el señor Wisman con decir que todos son víctimas. No, siempre hay una posibilidad de elegir, de huir como lo hicieron algunos. Y aquí, como yo dije hace un momento, estos jerarcas que se autoinculpan ahora, dicen: no, si el que sabe eso, el que hizo esto otro. Queremos que la justicia, y confiamos en la ministra Paola Plaza, que acaba de recibir los casos en Santiago como ministra en visita, y que se colabore, pero si la autoridad no hace nada para proteger a los testigos y a las víctimas, que tienen que estar conviviendo con los victimarios y con sus sucesores, que estos le llamamos nuevos jerarcas, pero tienen nombre y apellido: Thomas Schnellen, Hannes Reiber, que se apropiaron de todo y no dejaron nada. Están saqueando la Colonia Dignidad. Uno de los jerarcas dijo: algún día los chilenos se acercarán a Chile. Sí, le dije yo, y se lo voy a decir si puedo y se lo encuentro adentro, porque ustedes están vendiéndolo todo, le están vendiendo lo que fue construido con sudor y sangre de niños. Este fue un campo de esclavitud de niños. No hay un ejemplo en el mundo en que se haya utilizado niños para un trabajo forzado, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Eso es, de eso estamos hablando. Y hablemos además también de los detenidos desaparecidos, abogado. Y a celebrar matrimonio a Colonia Dignidad. Hablemos de los detenidos desaparecidos. ¿Cuántos fueron? ¿Qué pasó con Juan Pablo Benito? Y la pregunta, además, lanzada al abogado es respecto a los detenidos desaparecidos. ¿Qué antecedentes? ¿Qué se sabe? ¿Cuántos? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fue aquello? Bueno, retomamos con el abogado en la consulta en lo que habíamos quedado antes de la pausa, abogado. Colonia Dignidad fue un campo de concentración de muchas víctimas de las que hemos hablado, y un campo de exterminio sofisticado, en donde se trajeron desde La Dina, desde Santiago y otras ciudades, desde Concepción, y aquí se ha experimentado con técnicas de tortura, y de esas atroces torturas resultó la muerte de detenidos que hoy día son detenidos desaparecidos y que sus familiares buscan, como yo lo dije hace un momento, sin descanso y sin consuelo. Y esa verdad es la que sigue siendo negada en un campo de masacre, de dolor. Hoy día se hace fiesta, hoy día no se respeta el dolor de las víctimas.
Y eso es la gran deuda pendiente y hay que facilitarle la investigación a la justicia, porque es una justicia inconclusa, es una justicia imperfecta en esa parte. ¿Por qué? Porque los jerarcas les compraron el silencio sin duda alguna. ¿Por qué se han ido algunos? Hay una señal para reconocer los jerarcas, los que se fueron con los bolsillos llenos, los que firmaron un pacto de silencio y los que hoy día siguen teniendo poder. Amaro, es lamentable y es triste que en este campo de horror, en donde está el destino de niños desaparecidos, no se tenga compasión, no se tenga empatía con el dolor. Eso nos conmueve profundamente. Nosotros queremos entrar en unos momentos más para unirnos al grupo que está allí recorriendo esos horrorosos lugares de tortura, y están las fosas en donde hubo remoción de cadáveres. Dudamos de las versiones de estos criminales, no le podemos creer a los criminales, lamentablemente. Esperamos entonces que las víctimas puedan hablar, los testigos víctimas sobrevivientes que también han hablado. Hay sobrevivientes de Colonia Dignidad que han contado en detalle lo que aquí sucedió. Por eso es que nos sigue conmoviendo de que aquí ahora hayan giros empresariales, y aquí voy a responsabilizar también a la embajada alemana, al gobierno alemán, porque ellos lo que han venido aquí es apoyar empresas privadas, que son las mismas que no permiten que haya justicia para los familiares de los detenidos. Claro, que hay no una sé si Juan reparación. Pablo Benito, incluso podemos ir con cámara acompañándonos en ese recorrido. No sé si es posible entrar con la cámara para seguir los breves minutos. Nos gustaría eso, Juan Pablo, mientras ustedes hacen el recorrido. Sí. También está con nosotros. Sí, mira, vamos. Te escuchamos, Sí. Juan Pablo, por favor, adelante. Sí, vamos a desplazarnos, nos dicen que hay señal arriba, vamos a desplazarnos, vamos a ver si podemos retomar el contacto desde arriba, ¿te parece? Perfecto, nos parece perfecto, gracias Juan Pablo. Carola Fuentes también, que ha tenido la gentileza de esperarnos. Carola, ¿tú crees que aún falta información por conocer de lo que ocurrió y ocurre en Colonia Dignidad? Sí, claro, así como falta justicia y reparación, falta investigación todavía. Recordemos que en su momento fueron confiscadas miles de fichas que todavía no han sido todas puestas a la disposición de la ciudadanía para que se puedan investigar. Durante mucho tiempo estuvieron digitalizando, durante mucho tiempo estuvieron en manos de un juez, del juez Cepeda, que no las quiso compartir para otro tipo de investigaciones, tampoco las profundizó él mismo, y después fueron entregadas a un archivo público, pero han estado siendo digitalizadas, entonces todavía no podemos acceder a la totalidad de la información que contienen esas fichas, si es que están todas las fichas que fueron incautadas. Entonces, por supuesto que falta investigar todavía. Ustedes mencionaban el destino de los dineros. Colonia Dignidad tenía un patrimonio inmenso. Nosotros cuando investigamos en Argentina fuimos testigos de cómo en La Solita, que era esta granja donde estuvo escondido Schäfer y su cómplice o su guardaespaldas, también había muchos recursos económicos, y se descubrió que habían cuentas, a propósito de Pandora Papers, en las Islas Vírgenes, en paraísos fiscales, donde algunos de estos colonos habrían tenido sus depósitos. Nosotros estuvimos siguiendo la pista de algunas cuentas que también se habían abierto en Paraguay y en Uruguay. Toda esa investigación del patrimonio, que si se hubiera hecho o si se pudiera hacer ahora, permitiría que parte de esta reparación se ejerciera, que es compensar económicamente a quienes entregaron su vida, como decía el abogado, para construir ese patrimonio, y que hoy son personas que no tienen nada para poder sostenerse así mismo. Finalmente la justicia y la investigación periodística se centró en los líderes del enclave alemán en Chile, pero también se hizo el mismo esfuerzo con ciudadanos chilenos que apoyaron lo que ocurría ahí en Colonia Dignidad. Bueno, yo creo que es el gran desafío que todavía está pendiente para el periodismo. A diferencia de algunos ministros, yo creo que los periodistas tienen que investigar. Ese es nuestro trabajo, para eso nos formamos. El periodismo es el que ha revelado casos como este y como muchos otros en Chile y en el mundo, y tenemos todavía un desafío periodístico, que es
investigar la red de protección. Yo en su minuto tiré algunos hilos, estoy investigando varias aristas de Colonia Dignidad, finalmente hicimos 3 reportajes. No existía la capacidad en ese momento técnica para hacer series de como lo estábamos viendo de Netflix, pero ahí sin duda hay todavía mucho material para investigar que tiene que ver con la red de protección y con otros eventuales crímenes que se habrían cometido en Colonia que todavía no hay mucha luz. Por ejemplo, qué pasó con las adopciones, qué pasó con las experimentaciones médicas que se hacían al interior del hospital. Como decía Hernán, es un lugar donde se ejercieron tantos delitos, tanto dolor, que hoy debería efectivamente estar cerrado, no solo como memorial, como una señal de respeto, sino también como un lugar al que todavía se puede acceder para seguir investigando. Te lo pregunto también porque Alejandra Matus hace un ratito estuvo con nosotros y entregó una lista de una cantidad de políticos que incluso un grupo de ellos incluso está ejerciendo su labor hoy, en estos tiempos. Me imagino que tú estás hablando de las mismas personas, de esa misma lista, más o menos. No escuché el testimonio de Alejandra, así que no sé a quién se refirió, pero en su momento, claro, había una lista de personas que esas hay que seguir investigando. Yo creo que es muy interesante ver qué información sobre ellas puede haber en estas fichas, por ejemplo, que fue una de las especulaciones que hicimos en su momento de por qué no se hicieron públicas, que era precisamente para proteger a quienes pudieran salir ahí mencionados. Pero es una investigación muy seria, yo no me debería dar ningún nombre sin más antecedentes hoy, pero que tenemos ahí un desafío periodístico para seguir indagando en esos detalles y sacando a la luz información que se pueda demostrar. Eso sí, yo creo que es muy importante. Carola, no estamos en momento como para entregar información que no se pueda demostrar. Carola, además una pregunta ya de colega a colega, porque estamos viendo las imágenes y celebramos un periodismo de antaño y que fue una gran contribución, pero que implicó además también una apuesta por parte de un canal, implicó ingresos. ¿Ese periodismo hoy existe en la televisión? ¿Es posible? Bueno, el periodismo de antaño debería ser el periodismo de siempre, ¿cierto? Yo desde entonces y hasta ahora, por casi 25 años, he hecho clases de periodismo y de periodismo de investigación y siempre hablo con mis alumnos. Lo que nosotros hacemos como periodistas es un servicio público, es fundamental para la democracia. Tenemos que seguir informando para que haya transparencia, para que haya accountability o responsabilidad de las autoridades. Pero tú sabes hacia dónde apunto. Mi pregunta, apunta justamente hacia un resultado incierto y sin embargo, ¿verdad?, una inversión en lo periodístico. Sí, y iba a responderte ese servicio tiene que tener pantallas de difusión o páginas de difusión. Hoy puede ser la televisión, puede ser el teléfono o plataformas de internet, puede ser la radio, pueden ser los diarios impresos o digitales. Yo creo que en televisión, en cualquier lado, necesitamos ese periodismo que requiere de la voluntad de quienes ven la administración de esos medios de hacer una inversión. Efectivamente, como tú dices, nosotros nos demoramos 1 año en hacer esta investigación con un resultado incierto. Los costos fueron altísimos, pero había una apuesta porque había un compromiso con el periodismo y con los resultados que esos reportajes podían entregar en términos de información, de terminar con la impunidad, etc. Entonces, claro, se necesita voluntad, pero quizás hoy, a diferencia entonces, están más atomizados los medios y podemos ver periodistas, por ejemplo, lo que hicieron mis colegas de La Voz, que es un medio chiquitito y que acaban de sacar a la luz los Pandora Papers. Absolutamente. Oye, Carola, un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Carola. Nos despedimos. Que tengas un buen día. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya seguimos con más. Bienvenidos.